tenemos un problema de salud crónico persistente o síntomas cronificados, ya sabemos que va a haber inflamación, a lo mejor no sistémica, pero sí en alguna parte del cuerpo. Bienvenida, Sari. Eres la autora del libro Es la microbiota idiota, que ya va por la 18ª edición, ¿no? Corrígeme. Sí, correcto. Correcto. Y aquí nos descubres cómo nuestra salud depende de los billones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Pero sí que nos gustaría que con este bestseller nos cuentes un poquito ¿por qué depende nuestra salud tanto de la microbiota y qué es exactamente la microbiota? ¿Qué es la microbiota? Podríamos decir. Yo te miro, sí. Bueno, esto es un título de Mago More, yo le agradezco mucho ese título, que quede claro que yo siempre digo que yo soy la primera idiota porque también no siempre he sabido cómo cuidarme la microbiota. Podría decir, ¿qué es microbiota? Y te miro a los ojos y te digo, microbiota eres tú, porque todos tenemos microbiota. Somos un superorganismo y todos tenemos esos billones de microorganismos que son los que conforman la microbiota. Bacterias, virus, hongos, protozoos, que son como animales de una sola célula, también arqueas, que se parecen mucho a las bacterias, y bacterias ultra pequeñas, y están, como bien has comentado, por todas partes. Y esta microbiota es importante porque cumple un montón de funciones. Piensa que tenemos nosotros, en cada una de nuestras células, entre 20 y 25.000 genes, pero con la microbiota tenemos entre 3 y 10 millones de genes microbianos y eso ayuda a cumplir muchas funciones como protegernos de microorganismos malos, de los bichos que producen infecciones, nos ayuda a digerir los alimentos, nos protege también frente a otras cosas que pueden ser problemáticas como tóxicos, metales pesados que pueden estar en la alimentación, nos ayudan a mantener las barreras íntegras, bueno, en fin, fabrican vitaminas, cumplen muchas funciones y por eso es tan importante tener una buena salud de la microbiota. Pero, ¿cómo podemos saber nosotros que la tenemos desequilibrada? O sea, ¿qué señales nos dan? ¿Cómo sé yo que mi microbiota no está funcionando bien? Aquí hay un aforismo del mundo clásico que decía, conócete a ti mismo. Aquí también lo podríamos aplicar. Hay muchas personas que, como hay análisis de microbiota, por ejemplo, de las heces, dicen, pues me voy a hacer un análisis de microbiota fecal. Yo personalmente considero que esto, salvo que te lo mande un profesional, no es conveniente. En cambio, podemos observar cómo hacemos las deposiciones, cómo nos sienta la comida, es decir, si nos da dolor o gases excesivos malolientes, o si se nos altera el hábito intestinal, o si se nos hincha mucho la barriga cuando comemos, y también si tenemos cualquier tipo de enfermedad o intolerancias a alimentos, dolores, problemas cutáneos, en fin, si tenemos un problema de salud, es que muy bien la microbiota no estará. Y me gustaría llamar la atención sobre algo especialmente importante que la gente suele olvidar, porque hablamos mucho del intestino, ¿vale? El intestino es importante, pero ¿dónde empieza el intestino? En la boca. En la boca. Y hay mucha gente que a lo mejor, por ejemplo, se cepilla los dientes y le sangran las encías y piensan que es normal. Eso también sería una señal de una microbiota desequilibrada, pero en la boca. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿acudimos a qué médico acudimos? ¿Nos hacemos una analítica? ¿Qué hacemos cuando tenemos estas señales? Cuando hay varias señales que nos alertan. Bueno, claro, aquí es donde entra el arte de la medicina. Y ya decía Hipócrates que hay que diagnosticar lo que está pasando en cada momento para también pronosticar el futuro. Deberíamos ir con un profesional que nos haga una buena historia clínica. ¿Y esto qué quiere decir? Que el profesional tenga tiempo para hablar con nosotros y preguntarnos todos esos aspectos de nuestros síntomas, de nuestro estilo de vida, cómo nos encontramos, qué comemos, cómo dormimos, y a través de la historia clínica ese profesional podrá sospechar qué tipo de alteración tenemos. Si hace falta luego pedir pruebas, las pedirá, pero lo primero sería, antes que ponernos a pedir pruebas por nuestra cuenta, porque insisto, esto tú puedes ir a una página en internet y buscar test de disbiosis y te puedes gastar algunos cientos de euros en ello, pero yo recomendaría primero ir a un profesional que, claro, depende un poco de lo que nos pase a qué profesional deberíamos ir. No todo el mundo a día de hoy todavía está muy actualizado en microbiota en particular. Tengo, Sari, una duda y es que
Normalmente pienso que mucha gente seguimos confundiendo flora intestinal con microbiota. ¿Es lo mismo? ¿Se parecen? ¿No tienen nada que ver? Bueno, flora es el término que se utilizaba antes, ¿verdad? Cuando todavía no estaba tan avanzado el conocimiento de la microbiología. De hecho, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sigue aceptando el término flora. Entonces, decir flora tampoco pasa nada. Pero desde un punto de vista científico es más correcto usar el término microbiota, que hace referencia a esos microorganismos que la definición dice que viven en un nicho ecológico determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá una microbiota intestinal, pero también hay otras microbiotas como la oral, que has comentado al principio, por ejemplo la urogenital, también la de la piel, la respiratoria. Entonces no es exactamente lo mismo, la microbiota es un término más amplio y científicamente más correcto. ¿Y cuáles son los hábitos que nos recomendarías a todos, por regla general, independientemente de que cada uno pueda tener un problema un poquito concreto? ¿Algunos hábitos que podamos incorporar a nuestro día a día para tener contentos estos billones de bichitos que circulan por nuestro organismo? Pues ahí está la buena noticia, realmente no tenemos que hacer cosas extrañas y lo que les viene bien a nuestras propias células también le viene bien a nuestra microbiota. Y no es nada nuevo, es algo que desde la medicina del estilo de vida o incluso desde la época de Hipócrates ya se sabía que había que hacer. Y es básicamente una alimentación saludable, que podemos profundizar un poco más en cómo sería esa alimentación, actividad física, movimiento y ejercicio físico. Y distingo las tres cuestiones porque hay diferencias también. Es decir, evitar el sedentarismo a toda costa y también hacer cierta actividad intensa y de fuerza. Y por supuesto la higiene oral, visitar al dentista, el contacto con la naturaleza y una cosa muy importante que es controlar los estresores modernos que nos producen ese estrés psicoemocional que también daña la microbiota por las conexiones que hay entre el cerebro y la boca, también entre el cerebro y el intestino, por supuesto. En suma, se trata de tener un estilo de vida saludable y esto le vendrá bien a nuestra microbiota. Vamos a pasar efectivamente a la alimentación, que creo que es un capítulo que nos puede interesar muchísimo a todos. Y de hecho tú tienes otro libro que se está convirtiendo también en bastante nuevo, ¿no? Que no sé por qué edición vas, en la cocina con la doctora Arponen. Sí, ha salido este año, sí. Ha salido este año, pero está teniendo mucho éxito. Y ahí me imagino que cuentas un poco cuáles son los alimentos más beneficiosos que hay para nuestra microbiota y en general para nosotros, claro. Sí, en la cocina con la doctora Arponen, que también lo podíamos llamar más tirando setas que dos croquetas, esto también lo dijo Mago More, porque incorpora setas en gran cantidad, las setas son muy beneficiosas para la microbiota, pero realmente la base de una alimentación prebiótica y antiinflamatoria sería fruta, verdura, bueno, primero la verdura, luego la fruta, el aceite de oliva, aunque ahora esté por las nubes el precio, pero sigue siendo la grasa de elección, ¿verdad? Los frutos secos, también las setas, como he comentado, que interesa mucho porque tienen cualidades fantásticas para la microbiota y para el sistema inmunitario. Si nos vamos ya a lo que es productos de origen animal, habría que dar preferencia a los huevos de las gallinas felices y a los productos del mar. Y bueno, las legumbres también son fantásticas si las cocinamos de una manera tradicional y les hacemos un remojo y una cocción larga. La dieta en nuestro medio, en España, sería fundamentalmente la dieta pesco-mediterránea o la dieta cantábrica, si nos vamos o la dieta atlántica, si nos vamos a la cornisa cantábrica, ¿verdad? Pero por supuesto, si nos vamos ya al mundo iberoamericano, por ejemplo, la dieta tradicional de cada zona sería la más óptima. Yo soy de Finlandia, ahí la dieta báltica sería la más apropiada, ¿no? Pero en todas estas dietas tienen algo en común. La cosa que tienen en común todas las dietas saludables, y quizás sea una de esas pocas cosas en la que la inmensa mayoría de los profesionales que hablan sobre nutrición se ponen de acuerdo, es que no tienen ultraprocesados. ¿Y qué te pasa a ti con el gluten? Que veo que en tu libro, volvemos a En la cocina con la doctora Arponen, nos das 80 recetas y todas van sin gluten. Incluso evitas los lácteos. Ahí está, sí, efectivamente. Bueno, esto es porque yo no puedo comer el gluten. El gluten, que es la proteína de ciertos cereales, del trigo fundamentalmente, también la cebada de centeno y por contaminación cruzada a la avena.
Y desde una perspectiva evolutiva hay quien considera que los alimentos que se introdujeron relativamente de manera tardía en nuestra alimentación como humanos, como son los lácteos, los cereales, bueno, pues pueden tener un cierto problema de mayor capacidad inflamatoria en nuestro organismo en algunas personas según su predisposición genética. Entonces yo no puedo consumir gluten, por eso lógicamente si hago un libro de cocina no lo incorporo. Los lácteos tienen una proteína que a mí particularmente en exceso tampoco me va bien. ¿Esto quiere decir que nadie debe comer gluten? No, por supuesto, hay gente que comiendo un pan de masa madre, de fermentación larga, con una harina de calidad, de un trigo de calidad, si no le da problemas, pues ¿por qué no? Pero siempre y cuando no sea la base de la alimentación ese trigo, porque si comemos trigo 3, 4, 5 veces al día, todos los días de la semana, estamos desplazando otros alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que no es celíaca o que no tiene sensibilidad al gluten no celíaca, no es mi caso, pues yo sí tengo esto, yo no puedo comer gluten, pero las personas que toleran el gluten pueden comer perfectamente las recetas sin gluten y de hecho la mayor parte de los alimentos que comemos son sin gluten. Entonces, si yo a ti te dijera, ya no vas a comer papaya nunca más, o bueno, no sé, sandía, dirías, bueno, vale, no pasa nada. Pero es verdad que a la gente le perturba mucho el dejar de comer trigo porque está omnipresente en nuestra sociedad. Sí quiero dejar clara una cosa. Para hacer una dieta exenta de gluten por completo, primero hay que descartar la celiaquía o la sensibilidad a gluten no celíaca, que tienen un infradiagnóstico muy importante y el 85-90% de las personas no saben que tienen estos problemas y de hecho hay quien se considera celíaco ilegal porque no tiene el diagnóstico y lo deja de comer por su cuenta y esto puede dar serios problemas de cara al futuro, ¿no? Tú, Seri, le das muchísima importancia al uso de las especias en la cocina, le llamas un poco como si fuese la medicina de nuestra cocina. ¿Puedes contarnos cuáles son las mejores especias y cómo debemos usarlas? Todas las especies son fantásticas al final. Es verdad que pienso que en la cocina mediterránea quizá el ajo como especia o como ajo entero está omnipresente y es fantástico, tiene propiedades maravillosas. También todas las pimientas, por supuesto, con o sin picante, son fantásticos. Y luego tenemos la canela, el jengibre, la cúrcuma, la galanga, el cardamomo, la alcarabea. Realmente, si nos vamos a examinar las especias, todas tienen algunas propiedades que pueden ser beneficiosas para nuestra salud y nos ayuda a dar más sabor a las comidas sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a un exceso de sal o de otras sustancias que se usan a veces. También eres partidaria, creo, corrígeme si no, de comer 2 o 3 veces al día en vez de las 5 comidas diarias que muchos de tus colegas recomiendan. A ver, los niños son una cosa, estamos hablando de adultos. Los niños tienen que comer cuando tienen hambre, en la cantidad que necesiten porque están creciendo y si no tienen hambre no deben crecer. Realmente los adultos deberíamos hacer lo mismo. Comer cuando tenemos hambre y a veces incluso aguantarnos un poquito el hambre. Para la inmensa mayoría de los adultos, comer 2 o 3 veces al día es más que suficiente. Comer 5 veces al día, no hay ninguna evidencia científica que apoye eso y realmente esto viene de los años 60, 70 porque la industria agroalimentaria comenzó a reducir las grasas naturales y se empezaron a fabricar snacks ultraprocesados con una gran cantidad de azúcares. Cuando comes muchos snacks con muchos azúcares y poca grasa, te entra hambre a cada rato y entonces se acaba comiendo varias veces al día. Somos, como diría mi buen amigo Antonio Valenzuela, somos hijos de la adversidad, es el título de un libro suyo, y estamos adaptados a comer 1, 2, 3 veces al día, dependerá de cada persona que le va mejor, mucho más que a comer 5 o 6 veces al día. Luego hay individualidades, por supuesto, pero como regla más o menos adecuada para la mayoría de los adultos, 2 o 3 veces suele ser suficiente. ¿Estarás a favor de otra moda que hay ahora, bueno, que ya llevamos un par de años o así con ella, del ayuno intermitente, la práctica del ayuno intermitente? A mí es que no me gusta mucho el término y voy a explicar por qué. El ayuno nocturno fisiológico que nos correspondería hacer desde un punto de vista evolutivo es de 12 o 13 horas.
Y hay gente que a esto ya le llama ayuno intermitente. Yo ponerle nombres, vamos a decir entre comillas, raros a cosas que son fisiología, pues no soy muy partidaria, porque luego efectivamente se pone de moda, aparecen debates sobre si esto es bueno o es malo. Fisiológicamente, 12-13 horas de ayuno nocturno es lo que nuestro cuerpo espera. Y es más, si cenáramos a una hora adecuada, 4 horas antes de acostarnos, y luego aunque desayunáramos al poco de levantarnos, ya haríamos esas horas de ayuno. Que luego hay gente a la que le viene bien prolongarlo y hacer hasta 15-16 horas de ayuno nocturno, es simplemente cenar un poco antes o retrasar el desayuno y van a acabar con esas horas de ayuno. En la ciencia se llama ayuno intermitente. A mí me gusta quizás más el término en inglés dicen time restricted feeding, que sería alimentarse en una ventana temporal restringida a lo largo de 8 o 10 horas del día. Al final las modas y las etiquetas no sé si hacen siempre un beneficio para la salud y para la información de las personas. Quedémonos con que hay que cenar, en España sobre todo, un poquito antes, ¿no? Pero ¿qué beneficios representa para el organismo el estar todas estas horas que fisiológicamente ya las tenemos o alargarlo un poquito más? ¿Qué beneficio tiene sobre nuestro organismo ese descanso? Sí, en primer lugar hay los ritmos circadianos, pensamos más en el sueño, en la luz, en la oscuridad, pero realmente todos los órganos del cuerpo tienen unos ritmos circadianos donde se producen, por ejemplo, fenómenos de reparación. Las funciones del hígado no son las mismas por la noche cuando estamos en ayunas o las del páncreas que cuando estamos por el día comiendo. Nosotros evolucionamos en un entorno cerca del Ecuador donde había 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad y ahí se configuraron nuestros ritmos circadianos para tener esas 12-13 horas de reposo digestivo y esas 11-12 horas de alimentarnos. Es también por una cuestión de reparación y de descanso del aparato digestivo, ¿no? Si hablamos de minerales, para ti hay un mineral básico que le tienes mucho cariño, hablas mucho de él en tu Instagram, que es el magnesio, que dices que es súper necesario, que no sabemos, no somos conscientes de lo necesario que es para tener buena salud, pero que la mayoría de la población tenemos déficit de él. Sí, el magnesio, el 80% de la población española no ingiere ni siquiera el 80% del magnesio recomendado. Esto tiene que ver con el empobrecimiento también de los terrenos de cultivo, con una poca variedad en la dieta y también porque por el estrés crónico necesitamos más magnesio. Hay otros factores que pueden conducir al déficit. Si comiéramos mucha verdura en variedad de hoja verde, frutos secos, pues quizás podríamos estar un poco mejor. Pero al final me resulta difícil conseguir el suficiente y es verdad que quizás podríamos decir que es un suplealimento más que un suplemento y necesitaríamos, mucha gente si tiene problemas de estreñimiento, de contracturas musculares, estrés crónico, déficit, alteraciones del sueño, hipertensión, puede ser que necesiten ese poquito de suplementación de magnesio. Por supuesto hay que consultarlo con el profesional sanitario. Lo que pasa es que en la analítica no vamos a detectar ese déficit por unas cuestiones relacionadas con cómo se diagnostica ese déficit y salvo algunas pequeñas contraindicaciones que puede haber, son pocas, en general la mayoría de las personas podrían beneficiarse de un suplemento de magnesio. Se habla mucho de los prebióticos y los probióticos. ¿Nos puedes contar cuál es la diferencia entre ambos y para qué sirve? Los probióticos son microorganismos vivos que, dados en las dosis adecuadas, van a producir un efecto beneficioso en la salud de la persona, o del animal, porque en veterinaria también se usan, que los toma. Son bacterias como los famosos lactobacilos o las bifidobacterias, por ejemplo, también algunas cepas de levaduras, por ejemplo los Saccharomyces, y los prebióticos serían la comida de los probióticos o de nuestras propias bacterias. Mucha gente lo llama fibra, lo que hasta ahora se ha llamado fibra, o bien carbohidratos accesibles a la microbiota, sería la comida de los probióticos. ¿Y en qué alimentos encontramos? Se oye hablar del kéfir, la kombucha, que se ha puesto también como muy de moda beber kombucha. Dinos qué alimentos son beneficiosos para que nuestros probióticos y prebióticos los tengamos todos en regla.
Habría que distinguir los alimentos prebióticos, que son todos los que tienen la fibra soluble, que son sobre todo la verdura, la fruta, las setas, etcétera. Y luego otra cosa son los alimentos fermentados. Históricamente fermentábamos los alimentos porque era una forma de conservarlos. Ahora la verdad es que se fermenta poco porque, bueno, habría que hacerlo en casa. En la tienda vamos a encontrarlo fundamentalmente pasteurizado, salvo algunas excepciones. No se considerarían exactamente probióticos estos alimentos fermentados, aunque tengan microorganismos vivos, porque no siempre, sobre todo si fermentamos en domicilio, si hacemos un chucrut, que es la col fermentada, vamos a saber qué cepas hay allí. Entonces no tendría un efecto terapéutico como el que puede tener una cepa concreta de un probiótico que tomas en cápsula, pero está muy rico, ayuda a dar una mayor variedad a la alimentación y tienen otros beneficios también para la salud, más allá de que haya microorganismos vivos en ellos, ¿no? Algo que también afecta muchísimo a nuestra microbiota son los medicamentos de todo tipo y, sin embargo, tendemos a automedicarnos. Bueno, siempre pensaríamos primero en los antibióticos, que solo tomaremos cuando nos lo prescriba el médico, porque cuando lo prescriben se debe tomar de una forma adecuada, ¿no? Pero es verdad que los antibióticos dañan la microbiota, pero es para evitar males mayores. Pero fuera de eso, los mal llamados protectores gástricos, es decir, los que bajan la producción hacia el estómago, los analgésicos como el paracetamol o los antiinflamatorios, los corticoides, los antihistamínicos, muchos fármacos pueden tener un efecto perjudicial para la microbiota, ¿no? Entonces, incluso recuerdo una vez un paciente me comentaba que estaba tomando un fármaco de los que se utilizan para el crecimiento excesivo de la próstata, pero también para la alopecia. Pues había empezado con una depresión y era porque se había descubierto que ese fármaco en concreto afectaba a la microbiota y podía favorecer por esa vía la aparición de la depresión. Entonces, lo ideal sería realizar todas las actividades del estilo de vida saludable para no tener que tomar fármacos en exceso. Pensemos que para el dolor, por ejemplo, el mejor analgésico es el ejercicio físico. Y aparte de todo lo que podamos consumir, para la microbiota también es malísimo, me imagino, el estrés crónico, las emociones mal gestionadas. ¿Cómo podemos paliar un poquito todos estos efectos negativos? Qué buena pregunta. Pues precisamente esta es la parte más difícil de tratar también en consulta y con los pacientes, porque vamos como pollo sin cabeza, muy rápido y no sabemos muchas veces a dónde, ¿no? Y además vivimos en una época en la que es muy difícil desconectar y al final estar todo el día con dispositivos digitales, con el estrés crónico es de estar continuamente viendo las noticias, las notificaciones del móvil, esto nos genera estrés crónico, además del estilo de vida de la ciudad, de los atascos, y esto, bueno, pues es perjudicial para nuestro sistema inmunitario, el sistema endocrino, por supuesto nos tiene intoxicados de cortisol, ¿verdad? Y también daña nuestra microbiota. Entonces, ¿cómo paliarlo? El ejercicio físico es uno de los mejores remedios para esto y a mí particularmente me gustan también las estrategias horméticas fisiológicas, como el estrés térmico, que lo podemos comentar, o el contacto con la naturaleza y, por supuesto, la desconexión digital, ¿no? Cuéntanos qué beneficios tiene para el organismo y para el cerebro darse unas duchas frías que en un principio parece una tortura china. Sí, como dice mi amigo Luke Wills, vivimos en un capullo de confort, es decir, tenemos siempre un confort térmico extremo, siempre estamos a la misma temperatura más o menos, en interiores pasamos demasiado calor en invierno y demasiado frío en verano, y nos viene bien esa pequeña hormesis, que son estímulos fisiológicos ancestrales que en pequeñas dosis nos dan beneficios estudiados científicamente. ¿A qué me refiero? A una sauna, a un baño caliente, pero también a una ducha fría o a un baño en aguas frías. En Finlandia se lleva mucho tiempo investigando los beneficios tanto de la sauna como de los baños de agua fría, cómo modulan al sistema inmunitario o al sistema nervioso autónomo, ese que no controlamos, el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿no? ¿Cómo empezar? Pues de a pocos, al verme con el Kaizen, ¿no? No apetece nada. Cuando estás en la ducha calentito en invierno, al final acabarlo con 15 segundos de agua fría, pero precisamente nos vendría muy bien todos los días hacer algo que nos saque de ese confort excesivo, ¿no? Pues vamos a hablar ahora del intestino, que dentro de la microbiota, aunque ya sabemos que la microbiota está por todo el cuerpo, parece como que el intestino es como el actor principal. Hasta hace muy poco el intestino era un actor secundario
Y de unos años a esta parte ya se sabe que es como le denominan hasta el segundo cerebro, con 500 millones de neuronas. ¿Nos puedes contar un poquito así cuál es la función de este segundo cerebro que tenemos llamado intestino? Sí, es verdad que hay efectivamente 500 millones de neuronas que regulan la función intestinal, pero además de eso hay una conexión, varias vías de conexión directas entre el intestino y el cerebro, como por ejemplo el nervio vago, que es una autopista de información de 2 direcciones entre el intestino y el cerebro. Por otro lado, se fabrican muchas sustancias por parte de la microbiota intestinal como neurotransmisores que van a modular el nervio vago, por ejemplo la famosa serotonina. Se fabrica el 90% en el intestino y una parte también por parte de la microbiota o se modula nuestro cuerpo para fabricar la serotonina. Ojo, esta serotonina no llega al cerebro porque no atraviesa una barrera que hay, que es la barrera hematoencefálica, pero sí va a influir en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que decía el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero se fabrican también otras sustancias como el butirato, que sí que va a llegar al cerebro, un ácido graso de cadena corta y sí que va a modular también la función cerebral, al igual que se va a regular el funcionamiento del sistema inmunitario y si hay, por ejemplo, inflamación en el intestino, porque tenemos mucha parte del sistema inmunitario en el intestino, esa inflamación se puede transmitir al cerebro y tener una neuroinflamación. Y sabemos que en las enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, por ejemplo, Parkinson, hay neuroinflamación y también sabemos que en muchos trastornos del estado de ánimo, trastornos ansioso-depresivos, también hay neuroinflamación. ¿Y de dónde viene la inflamación? Pues puede venir del intestino. Y hablando de problemas intestinales, o sea, una palabra que está súper de moda este año es la palabra SIBO. Sí. ¿Qué es, por favor, Sari, el SIBO? Y además, dadnos más detalles sobre todas las derivadas, o sea, el IMO, el SIFO, el DIVO, o sea, cuéntanos qué es el SIBO y quién lo padece y cómo lo solucionamos. Sí, el SIBO, bueno, es que cuando algo se pone de moda en las redes sociales, porque el SIBO ha existido, se conoce desde hace más de 100 años y muchas personas, muchos profesionales en la práctica clínica llevamos años atendiendo a pacientes con SIBO. El SIBO es un tipo específico de disbiosis, de desequilibrio en el intestino delgado, donde hay un exceso de bacterias, además un exceso de bacterias, entre comillas, malas, en el intestino delgado donde no tiene que haberlas en tanta cantidad. ¿Y esto qué genera? Pues intolerancia, que se te hinche la tripa, que duela la cabeza, puede haber diarrea, estreñimiento. Entonces ha llegado un momento en el que el término que antes era síndrome de intestino irritable, que era un cajón desastre, ala, ¿te tienes molestias? Pues muchas veces era síndrome de intestino irritable y parece que ahora el SIBO ha venido a sustituir ese término. Es verdad que mucha gente con síndrome de intestino irritable tiene SIBO, pero no todo es SIBO y el SIBO además no se soluciona solo con antibióticos y una dieta restrictiva y hay que ver a la persona en una clave 360 grados y no solo centrado en que tiene un exceso de bacterias en el intestino delgado, ¿no? Parece que quieres un poco llegar también al público infantil y ir un poco educándole desde que son pequeños. De hecho, es también foco de tus publicaciones. Has publicado también recientemente, junto con el de las recetas de cocina, El mundo secreto de la microbiota para los niños, un libro ilustrado. ¿Crees que los niños leyendo este libro pueden terminar eligiendo el brócoli ante una hamburguesa con patatas fritas? Pues depende. No creo yo que los niños le vayan a hacer más caso a mi libro que a sus papás y el ejemplo de sus papás. Es decir, los niños hasta la adolescencia aprenden con el ejemplo de lo que ven en casa o en su entorno en general. Entonces, si en su familia nadie come brócoli, ¿por qué van a comer ellos brócoli? Tienen que vernos a nosotros, a los adultos primero, ¿no? Pero sí que se trata de un libro que se puede leer en toda la familia y que toda la familia de forma conjunta aprenda esos hábitos saludables. Pero insisto, el ejemplo de los adultos es clave, ¿no? No van a hacer ellos algo que no nos ven a nosotros hacer. Siguiendo con tus libros, que tienes ya una biblioteca solo para ti, también vas por la 4ª edición, me parece, del sistema. La quinta edición del Sistema Inmunitario por fin sale del armario. ¿Qué hace cuando sale del armario el sistema inmunitario? Pues se nos presenta ante nosotros para que lo conozcamos mejor, porque mucha gente piensa que el sistema inmunitario fundamentalmente nos defiende de las infecciones, y es verdad, pero también nos repara las lesiones, también vigila que no aparezcan células cancerosas y si aparece alguna, si funciona todo bien, podría encargarse de ella antes de que crezca más. También es importantísimo para
limpiar el cerebro por la noche, esto lo hace también el sistema inmunitario. Y al final también tiene que reconocer todo lo que es propio del cuerpo y no atacarlo, ¿no? El sistema inmunitario, además, cuando se desequilibra es cuando genera muchos problemas que están presentes en las enfermedades crónicas no transmisibles, que son la inmensa mayoría de las que tenemos en nuestra sociedad actual, ¿no? Ahora me gustaría hablar, dentro de todo lo que es el sistema inmunitario, de la inflamación. Dicen que el 50% de las muertes están asociadas a inflamación, Pero, ¿qué es exactamente la inflamación? ¿Cómo sabemos que estamos inflamados? Son cosas que ocurren dentro de nuestro cuerpo que yo creo que el público en general no sabe muy bien. O sea, antiguamente estar inflamado, ahí me he hecho una herida y se me ha inflamado esto, y lo veo porque aquí me ha salido un chichón. Pero ¿cómo sabemos que nuestro organismo está inflamado, sabiendo además la importancia que tiene mantenerlo desinflamado, sobre todo porque provoca muchísimas muertes? Efectivamente, es muy buen ejemplo. Cuando nos hacemos esa herida y está eso inflamado porque está reparando ese tejido, el sistema inmunitario, en la inflamación interior pasa lo mismo, pero no lo podemos ver y analíticamente tampoco es fácil de diagnosticar. En todas esas enfermedades que he comentado, si la tenemos, ya sabemos que tenemos algún grado de inflamación. Pero si tenemos, por ejemplo, falta de energía, probablemente tengamos algún grado de inflamación o incluso de neuroinflamación, que decía. Dolores crónicos, dolores persistentes, también probablemente tengamos esa neuroinflamación. Problemas cutáneos, respiratorios, como decía. Si tenemos cualquier problema de salud cronificado o incluso también mala respuesta cuando cogemos esa típica gripe o ese catarro y luego nos quedamos 8 semanas hecho polvo, eso también sería una señal de esa inflamación crónica excesiva. Pero fundamentalmente sería eso. Si tenemos un problema de salud crónico persistente o síntomas cronificados, ya sabemos que va a haber inflamación, a lo mejor no sistémica, pero sí en alguna parte del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, un dolor, no sé, el hombro doloroso, que es muy frecuente, la lumbalgia, pues a lo mejor hay un componente inflamatorio ahí, ¿no? O la enfermedad periodontal, que es súper frecuente. Ahí hay una inflamación en la boca, ¿no? ¿Y para la inflamación hay algún alimento así que sea de estos, un top 10 de alimentos para desinflamar? Es verdad que el aceite de oliva es especialmente interesante, que todo lo que es las especias, por ejemplo la cúrcuma, es especialmente antiinflamatoria, pero también lo son las frutas del bosque, también lo son las setas, todo lo del mundo vegetal y luego los productos del mar por el contenido en omega 3 que tienen, ¿no? Y luego tú también destacas mucho la importancia que tiene el sistema inmune para defendernos del cáncer. La verdad es que la inmunología, con lo fantástica que es y todo lo que se está investigando, es una pena que no sea mucho más conocida por el gran público. Y precisamente las inmunoterapias del cáncer son la gran promesa para el futuro, porque se trata de modular nuestro propio sistema inmunitario para que pueda luchar contra el cáncer. Y se están haciendo, bueno, al final todo va siempre más despacio de lo que todos quisiéramos, pero la verdad es que los avances están siendo magníficos en algunos cánceres, además, especialmente difíciles de tratar, como pueda ser el melanoma o algunos tipos de cáncer de pulmón. Entonces, seguro que veremos en los próximos años avances en este sentido, ¿no? Pues muy bien, Sari, nos gustaría ahora, para terminar, que nos digas en pocas palabras qué tenemos que hacer para tener una salud crónica. Recuperar la coherencia de cómo somos y cómo hemos evolucionado como humanos. Esto quiere decir comer alimentos comprados en el mercado y cocinados con mucho amor en casa, movernos bastante más, caminar y hacer ejercicio de fuerza. Y vivir más en el mundo real, conectándonos con la naturaleza y con nuestras personas queridas y con nuestras mascotas también, que forman parte de la familia, y con la naturaleza, y desconectar más de ese mundo virtual donde hay gente que parece que pierde la cabeza y también la salud, ¿no? Pues muchas gracias por haber compartido todos tus conocimientos y tus libros con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias, encantada, gracias.